Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Amarte Sano. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta. Te invito a que le des like para que tengas las notificaciones más actualizadas y apoyes este canal. El día de hoy platicaremos de lo que es la herida de rechazo. La herida de rechazo se da cuando fuimos rechazados, tanto emocionalmente como físicamente, en nuestra infancia. Y entonces a través de estas vivencias constantes de rechazo, tanto en la infancia, en el ámbito familiar como en el ámbito escolar o con los amigos, empezamos a vivir que la gente nos rechazaba y nos excluía del grupo o en este caso con nuestros cuidadores principales. Recuerden que la mente de los niños es una mente egocéntrica, o sea, la mente del niño cree que lo que pasa a su alrededor tiene que ver con él o con ella. En ese sentido, se culpabilizan de las cosas que pasan a su alrededor. Si el niño siente rechazo por parte de sus cuidadores, por parte de sus seres más queridos, va a sentir que el niño tiene algo mal. Y el problema es que en la adultez, si se nos da este rechazo constante por personas que son muy significativas en nuestra vida, empezamos a sentir que tenemos algo mal y que incluso se nos va hasta la etapa de la adultez. Las personas que tienen herida de rechazo sienten, son hipersensibles, tienen muchísima sensibilidad a ciertas conductas o formas de hablar de las personas, expresiones faciales en donde las personas con esta herida sienten que los están rechazando. Entonces, a veces no los están rechazando, a veces son conductas neutrales en las personas, pero por esta sensibilidad, por esta herida que traen cargando, sienten que los están rechazando. En ocasiones puede ser un rechazo real, pero en ocasiones no es real y entonces sienten ese rechazo supuesto, que ellos realmente se lo están imaginando, pero obviamente es por lo que vivieron y entonces se empiezan a alejar de las personas. Las personas con herida de rechazo evitan situaciones en las que pueden ser rechazadas para evitar que los vuelvan a rechazar como sintieron ese rechazo en su infancia. Las personas que tienen esta herida, cuando están, por ejemplo, mandando mensajes, si no les contestan, sienten mucha ansiedad porque sienten que las están rechazando. Estas personas pueden tener la creencia de sentir que no merecen ser amados, que no son dignos de amor, que no son dignos de tener pareja porque creen que hay algo malo con ellos. Suelen tener una autocrítica muy negativa y ser muy perfeccionistas. En este sentido, en el que ellos no quieren volver a sentir el rechazo y evitan y empiezan a aislarse y empiezan a evitar relacionarse, tratan de no vincularse de una manera muy íntima. Entonces empiezan, por ejemplo, con una pareja, empiezan a tener como más acercamiento con la persona y cuando ya sienten mucha intimidad, se asustan, les da miedo de ser abandonados y entonces se van. Prefieren abandonar a que los abandonen. Entonces se relaciona también mucho con el estilo de apego evitativo. Recuerden que ya les platiqué sobre el estilo evitativo, les voy a dejar un video aquí para que recuerden lo que es este estilo, pero prácticamente son las personas que no se quieren vincular porque tienen miedo al abandono. Y en este sentido también tienen esta herida de rechazo. Son personas que pueden hablar poco porque no quieren molestar y si dicen algo o si sienten que hacen el ridículo, no quieren que los rechacen por decir sus opiniones o lo que piensan. Y es la herida que nos hace que evitemos a los demás. La herida de rechazo también se puede dar por negligencia o abandono, porque como no estuvieron presentes emocionalmente sus papás o el cuidador principal, ellos creen que no merecen amor, que no son dignos de amor, que no fueron lo suficientes como para que fueran amados. Y bueno, todo esto genera en ellos un sentimiento de tristeza, de no pertenencia a nada, un sentimiento de soledad, baja autoestima y aislamiento. Esas personas también pueden tener dependencia emocional. Te voy a dejar un video también aquí sobre el tema de la dependencia emocional y los estilos de apego. Y bueno, ¿cómo podemos sanar esta herida? Bueno, antes que nada te recomiendo que vayas a psicoterapia porque ahí te pueden acompañar y te pueden hacer consciente de que tienes esta herida y te pueden llevar de la mano para decirte cómo sanarla. Y bueno, también lo que tienes que trabajar muchísimo es en el tema de tu autoestima. Te tienes que dejar de hablar mal, tienes que dejar de pensar mal de ti.
Te tienes que dar el beneficio de la duda y creer en ti y darte cuenta que muchas de estas creencias vienen de lo que viviste en tu infancia, de los pensamientos que te fueron enseñando tus padres de manera consciente o inconsciente, y tienes que ser muy paciente y muy compasivo contigo. También es súper importante que le pierdas el miedo a intentar relacionarte, que trates de verlo incluso como un ejercicio, como un experimento social, y que estés dispuesto a que te rechacen. Ya sé que te va a dar mucho miedo, pero que trates de verlo como un ejercicio y como un experimento social, para que te vayas dando cuenta que no va a ser tan complicado y que va a haber muchísimas personas que te van a aceptar. Va a haber algunas que no, pero va a haber otras que te van a aceptar, y te vas a dar cuenta de lo bien que te sientes cuando empieces a convivir con las personas. Recuerda que somos seres sociales por un tema evolutivo, somos seres gregarios. Es súper importante para nuestras emociones, para nuestro bienestar emocional, que estemos conviviendo con las personas, que nos vinculemos con las personas. También te recomiendo el libro de Maneras de Amar. Te voy a dejar el link en la caja de descripción, porque este libro te explica los 3 estilos de apego y te dice cómo puedes transicionar al estilo de apego seguro. Te explica el estilo de apego evitativo, el ansioso y el seguro. En este caso, que está mucho más relacionado con el apego evitativo por el tema del rechazo, pero este libro te puede ayudar a tener relaciones mucho más sanas, a entender que tú tienes derecho a pedir tus necesidades a los demás, a expresar tu vulnerabilidad, y te va a ir enseñando que si tú empiezas a comunicar de manera efectiva y eficiente, vas a perderle el miedo a comentar tus vulnerabilidades y vas a empezar a tener relaciones más sanas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que apoyes a nuestro canal, y nos vemos en el próximo video con más temas de psicología. Te voy a dejar aquí un video para que tengas más contenido de nuestro canal. Hasta luego.